bienvenido. Muchas gracias, al contrario, gracias por el espacio y la invitación. Oye, ¿qué se te quedó de la película que era necesario darle vida, pero en una serie? Bueno, la serie tiene el gran poder de un gran aliento, ¿no? Podíamos contar más historias, podíamos tener un mayor alcance en los personajes, más tiempo con ellos, más cercanía con la audiencia, ¿no? Si bien 719 retrataba a dos personajes ordinarios en una situación extraordinaria y ese era el pretexto para pues, hablar un poco de las clases sociales y la dinámica social de esa época. Acá el vistazo que le echamos a la época más bien es como tratar de reflexionar sobre el 1985 como nuestra raíz de identidad, ¿no? Somos una sociedad antes del 85 y somos otra completamente distinta después del 85. Tenemos capacidad de organización social, nos entendemos como comunidad, tenemos una idea distinta de ciudadanía, de ahí vienen protocolos de construcción, de prevención, nace protección civil, digamos, todo ese cúmulo de sucesos después del terremoto eran los que me llamaba la atención y que no podían estar de alguna manera en la primera narración y que la serie permitía por todo el espacio que da. Sin duda atrapa que el contexto es el terremoto, pero el hecho se vive al interior de los personajes, es meterte a las entrañas no de los edificios derrumbados, sino de las personas. Sí, de hecho, el terremoto, como bien dices, es el contexto, pero lo importante son las personas. ¿Qué pasó con las personas? ¿Cómo se organizaron? ¿En qué momento estaban? Es un vistazo a lo que las personas, no lo que perdieron en el terremoto, sino lo que encontraron en él, ¿no? Y cómo la unión y la hermandad de toda esta gente que inmediatamente salió a las calles pudo rescatar y reconstruir la ciudad rápidamente. ¿Hay algo del espíritu del director que matice a los personajes? Sí, sí, sí hay muchas cosas, pues, ¿no? Hay experiencias propias, ¿no? Que viví yo, que vivió mi familia con el terremoto. Hay varios personajes que están inspirados en gente cercana a mí. Mucha de la investigación que hicimos, no solamente la investigación para recrear la época, el 1985, sino todas las historias que fuimos recabando, la gente con la que nos asesorábamos o entrevistábamos, y que eso se iba permeando y se iba tejiendo a las dos historias nucleares de la serie, que son la historia del edificio Nuevo León y la historia del Hospital General, y ahí se fueron insertando, pues en muchas de esas van experiencias personales, van situaciones que de una u otra manera he vivido, pero sobre todo cosas que me gusta explorar, ¿no? Como la relación de hermanos, ¿no? Como la ausencia de un familiar, de ya sea padre o madre, y cómo impacta en los personajes, cómo se comporta ese tipo de gente en su comunidad, ¿no? Y el ejemplo claro era 719, ¿no? Un suceso extraordinario en personajes ordinarios y cómo esa situación los hace reaccionar. Dice mucho y bonito de ti que rescates lo que nace, lo que sobrevive a un evento devastador, mortal. Si te ves desde afuera, ¿qué dices de ti? Bueno, digamos, creo que el esfuerzo de respetar la memoria histórica, el esfuerzo de respetar la memoria de la audiencia es visible. Eh, el tratamiento es muy honesto, es muy esperanzador, sí emotivo, sin duda alguna, por todo lo que pasó, pero es más arrojar esta luz sobre cómo nos descubrimos después del terremoto. Y sobre todo, a mí me gustaría, ¿no? Que también vieran la serie como la posibilidad de reconocernos
capaces de reconciliarnos con el prójimo, ¿no? Hoy en día con una... eh, como un pleito, como una polarización fuerte, ¿no? Y mucha división en la sociedad. Creo que de pronto estos contenidos donde nos reconocemos capaces de reconciliarnos, de ayudarnos y de trabajar por un bien común son muy necesarios, ¿no? Para no olvidar que antes que nada somos capaces de ayudar al prójimo. Oye, me haces pensar y reflexionar. Efectivamente, a partir del sismo nacieron los protocolos de seguridad, los atlas de riesgo, la solidaridad, movimientos sociales, partidos políticos, una nueva era. Pero en el 2017 vivimos una tragedia porque la corrupción mata. Hubo muertos por la corrupción en el terremoto, como si no hubiéramos aprendido. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas entonces? Creo que visitar nuestra historia no está mal, por más dolorosa que pueda parecer de vez en cuando. Creo que durante mucho tiempo se tapó, ¿no? El recuerdo, se intentó no regresar al terremoto del 85 por lo doloroso. Y ahí estaba sembrado, ahí estaba esta actitud o actuación del gobierno, ¿no? Su lentitud, su pasmo ante la tragedia y su poca pericia de reacción hizo que en las primeras horas que eran fundamentales para los rescates no hiciera nada. Y no solamente eso, rechazaron la ayuda internacional, regresaron el primer avión que llegó con ayuda. Entonces, sí había una oposición y todo este ejercicio de cubrir cifras, no decir nada, engañar, es una costumbre. Y entonces lo que creo es que en el 85, con todo este ejercicio de comunidad, se logró exigir, se logró presionar a las autoridades hasta que se dieron y se aceptó la ayuda. Pasó mucho tiempo en que nosotros volviéramos a recordar ese momento, ¿no? Y entonces se nos empezó a olvidar un poco esa exigencia ciudadana y acabamos otra vez cediendo ante ciertos grupos de políticos que su principal interés es su bien personal y no el bien común. Y entonces es donde otra vez caemos en que se otorgaron permisos de construcción en construcciones que no soportaban ciertos pesos o zonas de ciertos tipos de protocolo de construcción o de altura de construcción no fueron respetados, ¿no? Y de ahí viene, bueno, una cantidad de cosas políticas como el cártel inmobiliario y cosas así que empiezan a suceder porque la gente deja pasar la historia, ¿no? Entonces creo que si nos estamos constantemente recordando cómo sucedieron las cosas para que no vuelvan a pasar, vamos a poder protegernos más adelante. No podemos dejar de hablar de la tecnología, la innovación, la inversión, magia. En todo caso, un monstruo de producción. Es un monstruo, es titánica. Utilizamos una tecnología que se llama Virtual Production, que es VP, es hacer escenarios digitales proyectados en pantallas que están al fondo, ¿no? De los personajes. Es como trabajar en un ambiente digital de estos de videojuegos, juegos de primera persona donde el personaje va avanzando, ¿no? Y tú vas entrando a estos ambientes digitales y vas encontrando castillos y todo. Bueno, aquí usamos exactamente lo mismo para la reconstrucción de la Ciudad de México y su destrucción en las primeras 10 horas. Era francamente imposible con cualquier presupuesto, ¿no? Y con los recursos que teníamos a la mano, reconstruir los edificios derrumbados. Y esta tecnología nos permitía, a través de ciertos procesos como hacer maquetas, escanear y luego hacer todos estos volúmenes 3D, llegar a reconstruir la ciudad tal y como estaba. Y la gran ventaja es, después de muchísima investigación de cómo cayeron los edificios, cómo se veían los edificios, utilizamos los planos originales de las zonas aledañas, por ejemplo, a los derrumbes, y esos planos fueron los que se construyeron digitalmente en los ambientes. Y entonces uno puede ver el Hospital General como estaba en 1985. Pero lo fantástico es la interacción con los actores y las actrices, no es lo mismo para un actor llegar a un foro Claro. donde hay
un telón verde atrás y yo le diga, bueno, imagínate que ahí hay un edificio de 11 pisos y entonces el impacto es a llegar al foro y ver un edificio de 11 pisos con una magnitud de detalle increíble, ¿no? Entonces, la verdad, en todos aspectos fue muy benéfica la tecnología, siempre y cuando, y lo repito y lo repetiré siempre, que sea a favor de la historia, ¿no? O sea, que sea una herramienta narrativa y no al revés. Entonces, creo que si se dan la oportunidad de verla, se van a sorprender con esta nueva tecnología. Bueno, tenemos plan para el fin de semana. Jorge Michel Grau, director, muchísimas gracias por estos minutos para la auditorio de Mega Noticias. Muchas gracias a ti, gracias por el espacio, muchos saludos. Abrazo.